Vamos a continuar con patología torácica y en este capítulo veremos la hidatidosis humana, más específicamente lo que es hidatidosis pulmonar. No nos vamos a detener mucho en el temario de la hidatidosis, vamos a hacer un breve repaso para poder abarcar ya la misma hidatidosis pulmonar. Habíamos indicado que es una enfermedad parasitaria de una elevada incidencia, especialmente en nuestro país. Habíamos indicado también que es de una localización frecuente hepática y además pulmonar. Y lamentablemente afecta a pacientes en la edad productiva de la vida. Se debe conocer a cabalidad el ciclo vital del parásito para optimizar el manejo de estos pacientes, evitando complicaciones potencialmente mortales. Los términos de Echinococcus, como habíamos indicado, proviene del griego, lo que es hidatidosis, que significa erizo, y gota de agua. Actualmente existen 4 especies patógenas para el hombre: el Echinococcus granulosus, que es el más frecuente, el Echinococcus multiloculares, Echinococcus oligartos y el Echinococcus bogeli. No nos vamos a detener, como había indicado, sabemos que habita en la mucosa intestinal del huésped. Definitivo, lo más frecuente en el perro, otros cánidos salvajes como el lobo, el dingo, el chacal. Cada vez que el perro se infesta, defeca y libera al medio ambiente gran cantidad de huevos altamente infecciosos. Estos huevos son de un tamaño de 30 micrometros y son ingeridos por las ovejas, cabras y vacas, ¿verdad? Y en el tracto intestinal de estos huéspedes intermediarios, los huevos eclosionan, invaden la pared intestinal y alcanzan la circulación portal. Posteriormente en el hígado, la gran mayoría son filtrados en los sinusoides hepáticos y de ahí pasan a la circulación sistémica, con lo cual ningún órgano queda inmune, en todo caso también los pulmones. Una vez ubicado en el órgano definitivo del huésped intermediario y se ha logrado superar las reacciones inmunológicas locales, el huevo logra pasar a su estado larval como conocido protoescólex o escólex. Y el ciclo vital se completa cuando este quiste hidatídico o bolsa de agua con escólex viables es ingerido nuevamente por el perro, en cuyo intestino se transforma nuevamente en el parásito adulto. Y algo que tenemos que recalcar y recordar, que el ser humano en el ciclo vital del Echinococcus es siempre un huésped intermediario accidental, que puede albergar uno o más quistes hidatídicos. Ahí vemos de forma mucho más didáctica el ciclo vital del Echinococcus granulosus, llegando finalmente a infectar a las personas que habíamos indicado que son huéspedes intermediarios y además accidentales. En la anatomía patológica, lo mismo como sucede en el quiste hidatídico hepático. El quiste hidatídico es una esfera o vesícula de tamaño variable llena de un líquido incoloro y transparente. Presenta un continente o pared y un contenido. La albugínea es una lámina delgada, blanquecina, opaca, elástica, pero muy frágil. Es impermeable a las bacterias y algunos fármacos. Está formada por láminas concéntricas. La membrana germinativa o prolígera, que reviste el interior de la albugínea, y son conocidas en su conjunto como el endoquiste. De ella nacen, se nutren y se liberan los escoles. Y el contenido de la hidátide posee en su interior líquido y elementos figurados. El líquido hidatídico es un producto del metabolismo del parásito, prácticamente transparente, y los elementos figurados que corresponden a elementos microscópicos, vesículas prolígeras, escolis y ganchitos, que prácticamente son, como habíamos indicado, producto del metabolismo de cada uno de estos quistes hidatídicos.
En la clasificación, en cuanto al número, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, puede ser unilateral, un solo pulmón, o finalmente puede ser bilateral en ambos pulmones, ¿no? Y lo más lamentable podría suceder que puede ser bilateral y además múltiples quistes hidatídicos. Según su estado evolutivo, pueden ser simples o complicados, y eso vamos a ver más adelante. De acuerdo a su etiopatogenia, se les divide en primitivos por ingesta de huevos y secundarios que llegan al pulmón por vía hematógena, por un tránsito hepatotorácico, broncógena o finalmente pleural. En la fisiopatología, como habíamos indicado, una vez que es ingerido, ¿no?, la primera respuesta del tejido invadido es intentar destruir el huevo por medio de mecanismos inflamatorios y, si no es posible, por supuesto que el organismo o el órgano al que está siendo afectado va a intentar cubrirlo con una pared del tejido fibroso, que es la adventicia, periquística o ectoquiste, que por un lado aísla al parásito y por otra le sirve de soporte mecánico. El parásito empieza a su vez a formar a su alrededor un cierre esférico de material quitinoso inerte con vacuolización central y además se establece así la primera fase de un quiste viable. El diagnóstico, como en toda hidatidosis, en este caso también en quiste hidatídico hepático, se basa en tres aspectos. La clínica, que también suele ser pobre, generalmente es un hallazgo, ¿no?, cuando se suele solicitar una placa radiográfica por otra patología o cuando se empieza a sospechar otras patologías. Sin embargo, nos encontramos con un quiste hidatídico, ¿no? Por lo tanto, la clínica decimos que es muy pobre, pero ahí dan los antecedentes de la vivencia en área rural, ¿no?, el trabajo, especialmente concerniente a aquellos que tienen bastante contacto con animales, o finalmente la existencia de animales domésticos, y además posiblemente podría presentarse la vómica hidatídica, que es altamente diagnóstica. En el laboratorio, una eosinofilia en el hemograma y las pruebas inmunológicas específicas. Y por supuesto la imagenología, que puede ser una ecopleura, una radiografía simple de tórax y además, para confirmar el dato, una tomografía. La clínica va a ser dependiente del órgano afectado y de la presencia de complicaciones, en este caso de una hidatidosis pulmonar. Existe un porcentaje no despreciable, donde la mayoría son asintomáticos y se encuentran como hallazgos al realizar estudios imagenológicos, en este caso una radiografía de tórax. En el pulmón, el 20 a 40% es afectado por una hidatidosis y el 60% sucede en el pulmón derecho y el 13% puede ser incluso bilateral. La signosintomatología es muy variable dependiendo de la ubicación y el tamaño del quiste. Se describen las siguientes formas sindromáticas. En una primera etapa, el síndrome tumoral, que es asintomático, debido a que el crecimiento del quiste hialino crece sin comprometer el parénquima pulmonar. En una segunda etapa, que es el síndrome doloroso, donde ya existe una destrucción del parénquima afectado y además una irritación de la pleura parietal. Los quistes pulmonares suelen presentar tos y además una expectoración mucosa. Y finalmente, en una tercera etapa, que son ya las complicaciones, el síndrome de hipersensibilidad, prurito, urticaria, asma. Y en este caso, cabe recalcar que, a diferencia del quiste hepático, cuando existe un estallido a la cavidad abdominal, suele suceder el choque anafiláctico, conllevando a un deceso del paciente. Sin embargo, por alguna razón desconocida, o finalmente existe una vasera en las pleuras,
durante un estallido de un quiste hidatídico pulmonar, no suele presentarse el choque anafiláctico. Otra complicación que prácticamente es definitivo para un diagnóstico es la vómica hidatídica o la eliminación brusca con la tos de un líquido hidatídico y además sus membranas, que puede asociarse a una hemoptisis, ya que hasta un 50% de las lesiones pulmonares se encuentran complicadas al momento del diagnóstico. Una broncosea purulenta o finalmente también puede complicarse con hidroneumotórax. ¿Cuáles son las reacciones serológicas? Habíamos solicitado antiguamente la inmunoelectroforesis o el arco quinto, una hemoaglutinación, y actualmente nosotros utilizamos ELISA para hidatidosis. Prácticamente este examen ha logrado desplazar a los anteriores debido a que tiene una sensibilidad de un 93% de valor predictivo positivo elevado. Sin embargo, pueden existir falsos positivos que son inferiores al 3%. La radiografía dice un aforismo: el quiste hidatídico simple es de diagnóstico radiológico complicado y el quiste hidatídico complicado es de diagnóstico radiológico simple. Esto nosotros lo vamos a ver con las propias imágenes. Entre otras imágenes de los quistes complicados encontramos el neumoperoquiste, el arco doble, la hidroaérea, el signo del camalote, que es muy frecuente, la membrana retenida, la cavidad quística residual y la pseudotumeral. En casos de quistes simples, la tomografía puede ser de gran ayuda. En esta imagen podemos observar la presencia de una imagen totalmente circular, con bordes bien delimitados, ¿verdad? Este es un quiste hidatídico simple. ¿Por qué dice el aforismo que es más difícil de diagnosticar? Porque se debe hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías tumorales del pulmón. De igual forma, para nosotros este es un quiste hidatídico. Sin embargo, podemos observar que existe como un nivel al medio de todo el quiste. Este es un quiste hidatídico complicado. Nosotros vemos el nivel y además este signo, ven, existe un nivel y como un barquito nadando en el nivel, ¿verdad? Entonces, este es un quiste hidatídico pulmonar y lo que estamos observando es el famoso signo del camalote, ¿verdad? O sea, las membranas nadando en el líquido hidatídico. Ahí podemos observar nuevamente un quiste hidatídico con el signo del camalote. Ahí vemos, este es el quiste hidatídico, líquido, aire, el nivel y las membranas. Este es el signo del camalote, donde observamos las membranas de desprendimiento del quiste hidatídico. Durante una tomografía, de igual forma, podemos observar un quiste hidatídico, ¿vean? Este es el quiste hidatídico, un nivel hidroaéreo y como vemos en el nivel, como si estuviera un barquito nadando, ese es el famoso signo del camalote. Ahí podemos observar uno de nuestros pacientes que tuvimos. Este es un caso muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples quistes hidatídicos y además es bilateral, ¿verdad? Aquí tenemos que definir cuál pulmón operar. En el tratamiento quirúrgico, los principios quirúrgicos incluyen eliminación del quiste o los quistes parasitarios, corregimos los defectos, los efectos de la presencia del quiste en el órgano afectado, periquística, la cavidad residual, etc.
tratar las complicaciones que el quiste ha provocado en su evolución, por ejemplo, fístulas broncopleurales, empiema o una siembra hidatídica. Y entre las técnicas quirúrgicas tenemos las técnicas conservadoras o no resectivas, son aquellas que no extirpan la membrana y sus paredes, convirtiéndola en una cavidad virtual. Ejemplo, una periquistectomía parcial, que es la resección de la periquística prominente del parénquima hepático o pulmonar. Las técnicas radicales o resectivas incluyen la resección total de la periquística, el endoquiste, el contenido quístico y parte del parénquima pulmonar en este caso, ¿verdad? Ejemplo, la periquistectomía total, donde eliminamos la totalidad del tejido patológico y permite el manejo de las fístulas broncopleurales mediante ligadura sobre tejido sano. Y el tratamiento médico, como habíamos indicado, que es el albendazol, que es un fármaco que más se utiliza en el tratamiento de la hidatidosis humana, 200 miligramos durante 6 meses. Está indicado en casos seleccionados, como en la siembra peritoneal, pero en este caso nosotros hablaremos de lo que es el tórax y nosotros generalmente utilizamos en el pre y postoperatorio. Y por supuesto la prevención, ¿no? La estrategia consiste en romper el ciclo biológico, desparasitar los perros cada 45 días, práctica de medidas higiénicas básicas como el agua potable, el lavado correcto de las verduras, evitar dar las vísceras de los animales faeneados y principalmente debemos saber cómo manejar las vísceras. Los enterramos con cal y en el mejor de los casos incinerarlos. Entre otras patologías de la cavidad torácica, tenemos la patología pleural. Veremos inicialmente lo que es el líquido pleural, que en condiciones normales ocupa el espacio pleural con una cantidad de 1 a 10 ml de fluido. Y vamos a considerar patológico un volumen de líquido pleural que pueda ser detectado radiológicamente. En condiciones normales no se detecta el líquido pleural radiológicamente. Entonces, para esto nosotros tendremos que saber diferenciar lo que ya sabemos entre un exudado versus un trasudado. Los trasudados son consecuencia de un aumento de la presión microvascular o de la disminución de la presión oncótica de la sangre o de la combinación de ambos. ¿Cuáles serían las causas? Si el desame pleural es un trasudado, no hay que investigar más, pero si es un exudado, se debe investigar su etiología. Las causas de un trasudado podrían ser una insuficiencia cardíaca, hipoproteinemias por desnutrición, nefrosis, etc., o un mixedema. En cambio, un exudado, las causas llegarían a ser las infecciones, como neumonías de diversa etiología, abscesos supra e infradiafragmáticos, tuberculosis, infecciones micóticas, complicaciones infecciosas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Otra de las causas que pueden ser tumorales, tumores parenquimatosos pulmonares, mesotelomia, tumores metastásicos, linfomas o algunos tumores ováricos. Entre otras causas del exudado, enfermedades sistémicas, lupus sistémico, artritis reumatoide, dermatomiositis, polimiositis, esclerodermia, vasculitis, derrames pleurales secundarios a lesiones cardíacas. O tenemos también algunas patologías extratorácicas, en este caso las digestivas, que puede ser una pancreatitis aguda, los pseudoquistes pancreáticos, perforaciones del tubo digestivo, de esófago o de estómago, peritonitis o, por supuesto, también después de manipulaciones quirúrgicas. ¿Cómo nosotros analizamos el líquido pleural? Podemos solicitar los marcadores tumorales como un antígeno carcinoembrionario, análisis microbiológico,
o un estudio citológico, estudio de neoplasias, o un análisis inmunológico, como ser factor reumatoideo o anticuerpos antinucleares. Entonces veremos más específicamente lo que es el empiema pleural. El empiema pleural no es más que la acumulación de material purulento o pus en la cavidad pleural como proceso secundario o complicación de otra enfermedad. Según su diseminación puede ser localizado o puede ser un empiema pleural generalizado. Las causas para un empiema pleural pueden ser paraneumónico, tuberculosis, lesiones penetrantes de tórax, lesiones no penetrantes o contusiones torácicas, o cuerpos extraños o una atelectasia por compresión. Entre las causas muy comunes, una perforación esofágica espontánea o iatrogénica que contamina el mediastino y la cavidad pleural con microorganismos bucofaringios. Puede suceder también infecciones subdiafragmáticas, sin embargo, esta se va a deber a una contaminación por vía linfática. Existen fases en el empiema pleural. Una primera fase, que es la exudativa, cuando existe un líquido pleural acuoso, pocos leucocitos, y si no hay tratamiento, por supuesto que la evolución es tórpida. Tenemos la otra fase, que es la fibrino-purulenta, de transición, cuando el líquido es más turbio y es más espeso, y además aparece fibrina que empieza a atrapar al pulmón. Y finalmente llega la fase crónica, cuando ya se organiza la corteza restrictiva y además proliferan capilares y fibroblastos. El empiema pleural comienza a organizarse a los 7 o 10 días después del inicio de la enfermedad y llega a la fase crónica entre la cuarta y sexta semana. En la fisiopatología, el empiema postneumónico aparecería por obstrucción o bloqueo de los vasos linfáticos del pulmón por restos inflamatorios, dando paso del líquido linfático contaminado a la cavidad pleural. En la clínica del empiema pleural, por supuesto, tendremos toda la clínica de un choque séptico, desde síntomas leves hasta muy agravantes para cada uno de los pacientes. Entre los síntomas, por supuesto, fiebre, taquicardia, disnea, cianosis y por supuesto la fase tóxica cuando ya tenemos un paciente tóxico agudo. También pueden estar presentes un dolor pleural y además la presencia de accesos de tos. Entre los signos, por supuesto, disminución de movimientos de la pared torácica, disminución o ausencia del murmullo vesicular, que habíamos hablado anteriormente, y por supuesto pacientes ingresan en caquexia, anemia en la fase crónica, presentando una elevada mortalidad. Para el diagnóstico, por supuesto, una anamnesis prolija, un estudio radiológico de tórax, por supuesto, y además una tomografía. Por supuesto, nosotros vamos a corroborar nuestro diagnóstico con una toracocentesis, obteniendo el líquido pleural para enviar a cultivo y antibiograma. En el laboratorio, por supuesto, tendremos un recuento celular, la densidad y las proteínas. Y de esta forma nosotros podremos tener un diagnóstico mucho más certero. Cuando la densidad del líquido pleural va a ser mayor a 1.018, tendremos la presencia de leucocitos mayor a 500 por milímetro cúbico y además la presencia de proteínas en el líquido pleural mayor a 2.5 gramos por ciento. Por supuesto que nuestro diagnóstico, además del laboratorio y la clínica,
nosotros seguramente a la toracocentesis podremos obtener un líquido francamente purulento, que ya nos está indicando un empiema pleural, cultivo y extendido positivo, y además la evidencia bioquímica o los criterios de Leigh, que son un pH menor a 7.1, una glucosa menor a 40 miligramos por decilitro o la mitad de la glicemia total, y un lactato deshidrogenasa o LDH mayor a 1000 unidades por litro. Si nosotros tenemos estos parámetros en el líquido pleural, por supuesto que estamos hablando de un empiema pleural. ¿Por qué nosotros solicitamos los criterios de Leigh? Muchas veces el líquido que obtenemos puede ser totalmente transparente. Sin embargo, si los criterios de Leigh nos dan positivos, estamos hablando de un empiema pleural. Existen algunas características bacteriológicas y en la mayor parte de los casos aparece después de la neumonía. Los gérmenes más frecuentes, por supuesto, neumococos, estreptococos, estafilococos, gram negativos, Escherichia coli, proteos, pseudomonas, etc. Entre los objetivos del tratamiento, por supuesto, drenar el desame. En caso crónico, resecar la fibrina y liberar de las adherencias, o lo que nosotros llamamos una decorticación pleural, para lograr la reexpansión pulmonar, ¿no? Debemos tomar en cuenta que esa fibrina y las adherencias atrapan totalmente al pulmón, disminuyéndolo al mínimo, y por supuesto no dejan expandir. Entonces, con este tratamiento de la decorticación pleural o resecando la fibrina y liberando las adherencias, nosotros vamos a lograr la expansión pulmonar. Las indicaciones de cirugía, por supuesto, una mala respuesta al avenamiento pleural y además desames complejos o bloqueados, o lo que nosotros llamamos los desames tabicados. En el tratamiento, por supuesto, tratar la neumonitis subyacente, realizar una toracocentesis terapéutica, una pleurotomía mínima, drenaje cesado con sonda intercostal, decorticación pleural parietal y visceral, toracoplastía clásica de tipo Eliezer o Ished y el lavado continuo de la cavidad pleural. Y además se puede utilizar fibrinolíticos. Si existiese una mala respuesta al avenamiento, por supuesto la evacuación no va a ser satisfactoria y además va a estar ausente la expansión pulmonar, ¿no? Una mala respuesta al avenamiento va a estar presentada cuando no existe mejoría de los síntomas, van a persistir la taquicardia, la fiebre, y además una mala respuesta de avenamiento va a estar demostrada porque no va a disminuir el débito del líquido purulento. O sea, todo el tiempo vamos a tener la misma cantidad de líquido purulento. Estos tres factores son indicadores de una mala respuesta al avenamiento. Tenemos desames bloqueados o complejos, o los desames tabicados, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar cuando en la radiografía no hay cambios con los distintos decúbitos, ¿no? Vamos a seguir observando las mismas imágenes. La ubicación en zonas atípicas, vértice, cisura, etc. Y el desame tabicado lo podremos nosotros confirmar en una tomografía o una ecografía pleural o ecopleural, donde vamos a poder observar un contorno irregular de la tomografía. Y aquí tenemos nosotros un protocolo para poder evidenciar y diagnosticar, por supuesto que está en su competencia, un empiema pleural. Tenemos un líquido purulento, un cultivo positivo, solicitamos los criterios de Leigh, nos dan positivo, y por supuesto confirmamos con una radiografía de tórax, una ecopleura o una tomografía. Si el desame es libre, un drenaje torácico
un avenamiento pleural. Si es positivo, se resuelve. Si es negativo, una toracoscopía. Si nos da positivo, después de la toracoscopía, la evolución es positiva, termina el tratamiento. Sin embargo, puede ser negativo, entonces recurrimos a la toracotomía o la ventana torácica. Por otro lado, tenemos un derrame tabicado. Cuando es un derrame tabicado, inmediatamente nosotros podemos recurrir a la toracoscopía, que ya habíamos hablado al inicio del capítulo. Si es positivo, termina el tratamiento, y si la evolución es negativa, recurrimos a una toracotomía con ventana torácica. En esta imagen podemos observar un nivel, ¿verdad? Ahí está el avenamiento pleural. Tenemos una sonda que ya está drenando el líquido purulento. Aquí tenemos el nivel, pero este no es nivel hidroaéreo, solamente el nivel. ¿Por qué? Porque tenemos por debajo líquido o un derrame pleural. Realizamos la toracocentesis y evidenciamos la presencia de material purulento. En esta otra imagen nosotros evidenciamos la presencia de un nivel, ¿verdad? Esa línea que nosotros observamos es un derrame pleural. Si tenemos un cuadro clínico de fiebre, taquicardia, ¿no?, todos los signos de sepsis, podemos presumir que es un empiema pleural. Realizamos la toracocentesis y mandamos a cultivo antibiograma, citoquímico, citofísico, donde tendremos los criterios de Leigh. Si es positivo, es un empiema pleural, y el tratamiento, un drenaje pleural o un avenamiento pleural. De la misma forma, nosotros observamos, si ustedes ven, la presencia de un nivel, ¿no?, bastante líquido en cavidad pleural, y por supuesto nosotros podremos evidenciar que es un empiema pleural por la clínica, la toracocentesis y los resultados de laboratorio. Lo mismo sucede en esta otra placa radiográfica, nivel hidroaéreo, nivel nada más, líquido de forma lateral, también un nivel líquido, y con el cuadro clínico y los estudios complementarios corroboramos un empiema pleural. Y el tratamiento, por supuesto, un avenamiento pleural. Aquí lo que estamos observando es realizando una ecopleura, porque hemos visto que no mejora el paciente. Radiológicamente persiste el líquido, por el DREN tenemos la misma cantidad de líquido, y lo que estamos evidenciando con una ecopleura son estos tabiques. Pueden observar estos tabiques que nos están indicando que esta es una colección compleja, ¿verdad? O sea, podemos drenar un bolsón, sin embargo estos otros bolsones de pus nos van a seguir dando el cuadro clínico, y aquí nosotros vamos a utilizar una toracoscopía y convertir todos estos bolsones o estos múltiples bolsones en un solo bolsón y poder drenar de forma más exitosa. En una tomografía, como pueden observar, aquí no solamente líquido, y lo que estamos observando es la fase crónica de un empiema pleural, esa fibrosis y esas adherencias que atrapan al pulmón, ¿verdad? Aquí tenemos aire, y estos son restos del pulmón que están funcionando, o sea, lo ha atrapado esas adherencias y esa fibrosis, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es hacer la decorticación pleural, liberar de las adherencias, y el pulmón tendrá que volver a expandirse como el lado contralateral. De la misma forma, vemos un nivel, pero aquí también ya existe un neumotórax, o sea, todo oscuro. Debemos recordar que todo lo que es claro es líquido, ¿verdad? Tejidos blandos,
y lo que es oscuro es aire, ¿no? De la misma forma vemos gran cantidad de líquido y aire en la cavidad pleural, reduciendo al pulmón prácticamente a lo mínimo. Quiero que tomen en cuenta lo que dice Hipócrates. Cuando al 15º día después de que la ruptura ha aparecido, prepare un baño caluroso, póngalo en un taburete que no sea tambaleante, alguien debe sostener sus manos, entonces agítelo por los hombros y escucha para ver en qué lado que el ruido es oído. Y exactamente a este lugar, preferiblemente en la izquierda, haga una incisión, entonces más raramente se produce la muerte. Existen algunos errores de traducción, ¿verdad? Está traducido del griego, y como pueden observar, ¿qué es lo que está diagnosticando Hipócrates? ¿Verdad? Un desame pleural, ¿verdad? Y está diciendo que más raramente se produce la muerte. ¿Por qué? Porque generalmente esos desames pleurales seguramente eran empiemas pleurales, que no eran tratados y por supuesto los pacientes llegaban a fallecer. Sin embargo, a estas alturas, ¿no? En nuestros tiempos, con fonendoscopio, radiografía, punciones torácicas, estudios del líquido, tomografía, sería muy imposible dejar fallecer a un paciente con un empiema pleural. Por supuesto que puede suceder si es que el paciente tiene algunos factores de riesgo, ¿no? Pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes con VIH positivos, por ejemplo, que muchas veces llegan a fallecer.